Me estoy comiendo un alfajorcito de maicena. Bueno, le digo yo. Significancias. ¿Está rico el alfajorcito? Está espectacular. Hoy en día Significancias. está para un alfajorcito de maicena. Chiquito, de los chiquitos. No ¿Por- uno grandote. ¿Por qué está para un alfajor de maicena? ¿Qué tiene? No sé, porque me comí uno y dije, sí. Qué buen plan. Bueno, hoy tenemos significancias de lenguaje técnico. Contame un poco más, a ver. Bueno, te voy a tirar como la parte más teórica, ¿no? No hay una definición súper formal. No existe una definición súper formal, pero... O sea, no es que la RAE dice que es el lenguaje técnico. Pero en conclusión podemos decir que es aquel que pertenece a ámbitos específicos, a ciertos ámbitos específicos. Utilizado generalmente con el fin de comunicarse entre partes que se mueven en la misma área de conocimiento en particular. Por ejemplo, la medicina. O sea, hay muchas partes en lenguaje técnico. No todo tiene que ver con profesiones. Pueden ser profesiones, oficios, ámbitos que tengan que ver con palabras específicas que se utilicen y diferentes diferentes ámbitos en los que tengamos algo para explicar de una manera muy técnica. Viste que solemos tirar, no sé, che, te pusiste muy técnico. ¿Qué significa te pusiste muy técnico? Muy específico. Claro, me tiraste un par de palabras que necesitan una explicación, ¿no? Es como... porque para la gente común, viste, solemos decir nosotros, che, en criollo, ¿cómo sería? O como diría el jefe Gorgory, más despacio, cerebrito. Tal Bueno, cual. ahí esas personas... Show me the specifics. Ahí esas personas es porque están utilizando el lenguaje técnico sobre algo que no es algo que no pueda entender todo el mundo, pero solamente que se mueven en un ámbito, lo tiran con palabras que son de un ámbito y que se entienden más entre ellos, más que si venís a contarlo para afuera. Bueno, encontré varias cosas sobre el tema. Y de hecho esto va a ser un puntapié inicial para que después hablemos de un montón de lenguajes técnicos en los próximos programas. Pero es un puntapié inicial para empezar a entender qué es el lenguaje técnico. Mira, hablando de puntapié inicial, Por justo ejemplo, me hiciste pensar en el fútbol. Que Sí. tiene un montón de lenguaje específico, así que otro puede ser de fútbol. También hay mucho vocabulario judicial, jurídico. ese me gusta mucho, ese lo vamos a rehacer, Juan. Sí. Lo vamos a preparar bien, lindo, porque es un tipo de lenguaje técnico que nada, tiene un montón de cosas particulares que usan entre ellos, ¿no? Ya de por sí cuando te dicen, como dice en la ley, es como si todos supiéramos todas las leyes. Capaz que ellos se lo saben entre ellos, ¿no? Ellos se las tienen que saber. Pero es una locura. Por ejemplo, usan mucho autos. Pues mi mamá y mi papá son abogados. Sí. Y ahí cada palabra dicen fojas. Decide hoja, la puta madre. Sí, Dicen fojas. Y después en el medio de una carta, documento o algo, capaz que lees en autos. Y yo cuando era chico decía, pero ¿qué auto? ¿Qué auto? Y no, viste, es algo como súper específico, jurídico, judicial. Sí, súper específico. Entonces le voy a preguntar a mamá y a papá y voy a anotar un montón para la... anotalos y de hecho hasta podemos hablar con alguno. Sí. Podría ser. Debe estar escuchando, seguramente. Si está escuchando, bueno, estamos en la invitación formal para la que cuando hablemos de lenguaje judicial está recontra invitado. ¿Y hoy con qué arrancamos? Mirá, no voy a tener un arranque, sino que ya te digo, quiero como meternos en el tema para ir hablando después. Voy a dar algunas características. Esto va a ser como una clasecita. Me falta tener el pizarrón acá atrás. Pero quiero dar algunas características del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje técnico siempre es preciso. Vos estás apuntando a algo y decís, el lenguaje que yo voy a utilizar para esto es para especificarte algo en súper detalle, no para que vos tengas muchas interpretaciones. Por eso es una de las funciones, por eso hay tantas palabras. Después, otra característica es que posee mucha cohesión y coherencia.
sea, las palabras no significan lo mismo cuando vos armás la oración en diferentes formas o los textos. Y es muy eficiente en el discurso escrito. Vos vas a encontrar que lo técnico está mucho más en lo escrito. En lo oral, a veces o no podés expresarlo perfectamente o puede generar confusión. Tenés que estar muy lúcido y demasiado bien. Imagino que toda la gente que da clases, ponele lenguaje técnico o cuando está especializado en algo, la tiene reclara para dar oralmente algo. Pero fíjate que hay mucha gente que da clase que a veces dice, vayan al texto o lean ahí que está mejor explicado. Ahí cuando te dicen eso es porque no están pudiendo llevar al plano didáctico algo que está en un texto. Porque todo el lenguaje técnico vos lo lees y por ahí es un choclazo. Y de repente cuando te dan una clase te lo resumen o te dicen para que vos entiendas. O lo que decía antes, en criollo. Cuando decimos, esto te tira un texto, no sé, de 1000 palabras y después te digo, no, bueno, lo que quiere decir esto es, el resumen ese es como pasar al plano didáctico un lenguaje muy técnico. Bueno, esa es otra característica. Es muy extenso. A mí me gusta cuando no entiendo decir, decímelo a prueba de boludos. APB, sí, también. APB. Esa es otra. A prueba de boludos. Hoy vinieron los reidores. Me gustan esos reidores. Tenemos que conseguir de diferentes lugares. Diferentes etnias, los reidores. Como si cambiara, ¿no? La risa es re universal. ¿Quién sabe? Nunca me reí en África. Capaz se ríen distinto. Es verdad, no sé. Bueno, después un par de características más. Hay ciertas palabras que no tienen equivalente en otro idioma. Es como que hay palabras como que son universales al idioma. Por ejemplo, los nombres de ciertas drogas, por ejemplo, se le puede buscar apodos o lo que sea, pero son universales. No es que según el idioma van cambiando. Entonces ya ese lenguaje técnico, el medicinal suele tener palabras únicas para todos los idiomas y palabras que varían. Se dice de diferente forma ejemplo? Leucemia en español que en inglés. Es similar, pero obedece al idioma. Tal cual. Leuquimia se dice. Leuquimia. Se escribe igual, creo. Leuquimia. Sí, se escribe igual. Cáncer. Cáncer. Se dice igual en todos lados. Esa se dice igual en todos lados. O sea, es parte técnico que no tiene delimitación por el idioma. Bien. Y la última característica que tengo acá es que abundan los sustantivos. Esto es para pensarlo, ¿no? Porque lo voy a tirar así, parece técnico también, de hecho. Abundan los sustantivos, el uso del adjetivo es acotado y con fines denotativos, no connotativos. Si alguien se acuerda que es denotativo y no connotativo, buenísimo. Yo creo que voy entendiendo, ¿eh? me está abriendo el marote. Tener la capacidad de adoptar el lenguaje técnico denota cuán didáctica es la persona. Muchas veces se usa el lenguaje técnico para que la otra persona no sepa de qué se está hablando y demostrar una superioridad. Viste que muchas veces vienen y te dicen, no, viste, te hablan en un lenguaje técnico para dar cuenta de que saben más que vos, ¿viste? Ay, qué manga de... ¿Por qué no venís después al camerino, boludo, a tirarme cosas? O otro objetivo es desorientar, generar confusión. Yo de lo que te decía ahí fuera del aire, Juancito, es cuando, por ejemplo, te habla un economista que te quiere dar su punto de vista y te empieza a tirar por ahí nociones que son muy específicas de la economía, como esta palabra que yo te tiré acá. ¿Qué pasa cuando vos estás hablando o estás debatiendo y te tiran una estanflación en el medio? Te dicen estanflación. Y yo lo tengo que repensar o googlear. Pero en el medio de una charla, de un debate o lo que sea, te genera una confusión. Porque decís, ay, no sé qué carajo es, pero bueno, le voy a creer a esta persona y se supone que sabe. Sincerísimo, nunca jamás escuché a alguien decir la palabra estanflación. Pero me imagino que debe tener que ver con que se estanca. Que se queda medio en el molde. Bueno, justamente, no lo sé. Supongo que un economista se habla con otro economista y bueno, se pueden sacar chispas y tirar esta inflación por acá, esta inflación por allá. O déficit fiscal. Ahora nosotros entendemos que es el déficit fiscal, pero muchas veces... ¿Qué
Qué buena batalla de economistas ahí tirándose un montón de palabras uno atrás del otro. Tipo, Sí, inflación, inflación, superávit, déficit. A ver quién gana, el que dice más rápido ahí, todo un montón de Que cosas. dice más rápido todo lo que pueda para... Lelic, Levac, Liki, contado con Liki. Todo así. Claro, por ejemplo, te habla Milei y te dice... Leí, Te no empieza a tiene tirar- mucho lenguaje técnico. Mucho no. Pero de repente te tira un par de cosas ahí en el medio y bueno, vas entendiendo lo que... Y el resto lo googleás. Milei no sé si es a prueba de boludos. Me parece que no. Me parece que es medio más universal la cosa, viene por ahí. Sí, sí. Bueno, y algo que nos toca por ahí de cerca es a veces en la música. Nosotros usamos un lenguaje técnico cuando hablamos de algo musical. Y a veces, esto no te toca de cerca, ¿no te pasó alguna vez que dijiste, no sé, están semicorcheas o a alguien y por ahí dijiste, uy, no, pará, por ahí esta persona no tiene por qué saber qué carajo es una semicorchea? Sí, obvio, me pasó miles de veces y más siendo baterista, porque cuando sos baterista las personas te suelen mirar y te dicen, acá mandate un trupa rutu rutu pratum. Y yo le digo, vos querés un fil de un compás. Y te miran como, ¿querés que haga una semicorchea? ¿Querés que haga una Claro. corchea? ¿Querés que haga un ya si me pongo mucho más específico, tipo, ¿querés que haga un levare? Ah, eso es anacruza, o cosas así. Claro. Y todos te miran como, no, hace así, prr, pa, con los Prr, tu, platos. pa, ti, tu. Bueno, Tal yo cual, tal en la cual. música soy muy poco técnico, muy poco. Y eso me trajo Sí. problemas en algunos momentos porque... Lo que pasa es que hay muchas cosas que se entienden más fácil simplificándolas, ¿no? Pero el lenguaje técnico lo que viene a hacer es a complejizar, justamente. A decir, Sí. te voy a ser muy específico, porque vos... Con las palabras del lenguaje técnico vas a un punto muy particular, muy específico. En cambio, si no, se puede interpretar de otras maneras. Das lugar a la duda, si decís turpa, tupá, por ahí piensa que el turú es en el tacho y por ahí es en el tom, ponele. A mí lo que me pasó puntualmente habiendo estudiado o sea, no estudié lenguaje técnico de música, estudié música. Estudié composición, estudié un profesorado. En cuanto a lo que decís vos, a mí no me complejizó, me simplificó un montón de cosas. Lo que se hizo fue complejizar en algún punto la comunicación con los demás. Porque al uno estudiar algo y querer comunicarse con ese lenguaje con los demás que quizá no lo estudiaron, vos tenés que, por más que tengas ese conocimiento, a veces tratar de salir del lenguaje técnico para que los demás te entiendan. Como Claro. vamos a decir, no sé, estoy produciendo un tema con alguien. Vos empezás a usar un lenguaje técnico específico, diciéndole, bueno, hagamos una introducción de 4 compases en tal acorde, y quizá la otra persona no estudió tanto y es más intuitiva o autodidacta, vos también tendrías que poder comunicarte de alguna manera con esa persona para entenderte. Entonces ahí quizás al vos adquirir un conocimiento, estás medio como complejizando la comunicación con los demás que quizá no lo tuvieron. Entonces es una responsabilidad tuya también, además de tener el conocimiento, poder adaptar la comunicación para que los demás te entiendan. Exacto, sí, esa es la parte a la que llaman acá en el texto que leí la capacidad didáctica de la persona. Ser didáctico Exactamente. es poder adaptar, Pedagogía. es adaptar justamente el lenguaje técnico a quien le estés hablando, ¿entendés? Y saber como una precondición de quién me va a escuchar. Bueno, este lenguaje técnico es lo que quiero expresar. Tengo que desglosar, tengo que maniobrarlo para que esta persona o este grupo me entienda. Tal cual. Entiendo. Y bueno, y con esto cierro. ¿No te pasa que a veces escuchás que hay personas que tienen el lenguaje técnico muy latente porque hacen algo y en particular una profesión o lo que sea, y vos querés estar a esa altura y tirás una palabra técnica y la decís como el ojete y se enojan? Por ejemplo, ¿sabés que escuché muchas veces cuando un mecánico vas y le decís embriague? No sé de dónde salió embriague, ponele, pero se debe ponen decir así nerviosos. En alguna otra. Se No. debe decir así en algún otro idioma. Va a venir el mecánico y te va a decir, habla en castellano. Y segundo, no existe esa palabra, porque esa es una particularmente que la busqué y realmente no es ni en francés se dice de otra forma. Mirá. No vino de ningún lado. Alguien un día la sacó y por ahí para hacerse el técnico, el que sé del tema, tiró embriague y quedó, no sé. Porque posta no pude encontrar el inicio de dónde se empieza a Mirá. decir eso. Para aportar a eso, y creo que vos también te vas a sentir identificado,
algo muy específico en nuestro mundillo, de cuando frecuentábamos la noche y los shows y la adrenalina, era la palabra que o sea, el significado es itinerario, ni más ni menos, cómo se va a desarrollar la noche. Pero en inglés se escribe schedule y cada persona lo pronuncia de su manera, como piensa que es. Entonces, Sí. las primeras veces que lo escuchaba yo no entendía nada. Venía un productor y me decía, acá tenés el schedule. Después venía otro y decía, acá tenés el schedule. El schedule. Acá tenés el schedule. El schedule. ¿El quechua? Bueno, y la he escuchado miles y miles de veces pronunciada. ¿Es quechua? Es quechua, claro. Bueno, es itinerario, ni más ni menos. Yo empecé a decir itinerario. Pero ahí hay dificultades con el idioma, quizá. Pero ahora hay mucho de eso, por ejemplo. Mucha gente diciendo, hacemos una call, hacemos una meeting. Ah, yo te iba a leer este mail que me llegó la otra vez, algo bien empresarial, a ver qué puede entender la gente que nos escuche sobre lo que dice el mail. Escuchen, esto es muy, muy corporativo. A ver. Ya les envié el invite de la meeting a su inbox. Así que cuando puedan, hablen con sus managers y revisen la asignación que tengan ustedes, en base a la disponibilidad del resto de los recursos del proyecto, y confirmen mi asistencia. Gracias. Quiero destacar que a mí la palabra que, a pesar de tener un montón de palabras en inglés y lo que sea, lo que más me perturba es la palabra recursos. Recursos son las personas que trabajan. Sí, totalmente. Totalmente. Recursos humanos. Sí, no. O sea, me perturba mucho que llamen recursos a la gente. Pero bueno, nada, eso es un ejemplo de un lenguaje técnico. No deja de ser técnico, porque por ahí parece que si no es muy específico, es un lenguaje técnico de un ambiente corporativo, por ejemplo. Entonces todos en la empresa, ponele, te llega ese mail y bueno, lo vas a entender. Que estés a favor, que no te guste, ¿qué? Pero es un lenguaje técnico de un sector, un ámbito en el que estás o no estás. Sí, seguramente en ese tipo de empresas tiene que ser un requisito en la gente que contratan, que sepan hablar en inglés, entenderlo, porque bueno, a ese nivel corporativo las empresas te lo exigen, ¿viste? Después cuando básicamente está todo en inglés, te empiezan a usar estas palabras porque es el idioma universal. Porque Sí. ya lo hablamos esto, el idioma inglés es fácil. Es Sí. fácil, es medio bobín, ¿viste? Como usa muy pocas palabras, con muy pocas palabras puedes hacerte entender. Sí, hasta- Hello, I am Juan. I good. I happy. tipo Borat. Tal cual. Cómo me hinchan la bola Amazon con Borat todo el tiempo, la publicidad. Ay, mirá qué lenguaje técnico te mandaste, ¿eh? Cómo me hincha las bolas, ¿verdad? Me hincha las bolas. Bueno, de esta manera terminamos con esta introducción, porque vamos a tener en los próximos programas mucho lenguaje técnico. Así que ya saben lo que es. Ahora solo queda explorarlo. Espectacular, espectacular, me encantó. ¡Puta madre! ¡Que lo reparió! Uf, Palo y palo. Palo y Palo, estamos ahí con la gente en YouTube. Si a ustedes se les ocurre alguna otra sección de significancias del lenguaje técnico que podamos hacer, lo ponen ahí abajo. Vamos a hacer de fútbol seguramente, vamos a hacer de lenguaje jurídico, podemos hacer de lenguaje musical también. Vamos a hacer un montón, tenemos un montón. Se abre una puerta aquí hacia Sí, un montón de lugares. Y podemos también entablar conversaciones con gente especialista, ¿no? Sí, Nos sí. pueda tirar, tipo que nos tire una frase larguísima, como un párrafo ahí, y que tratemos de descifrarlo. Me gusta eso. A ver qué entendimos. Claro, a ver qué tanto nos llegó. Exactamente.